Bueno, estamos de regreso en el Congreso de la Mañana. Ahora hablaremos un poco acerca de un caso que ya tiene un año, pero ha estado en la palestra pública desde entonces por, por ser uno de los casos más tristes que ha tenido la historia de la República Dominicana, y creo, sin temor a equivocarme, que en la historia contemporánea es el caso más lamentable que nosotros hemos tenido por la cantidad de personas que falleció en ese lamentable hecho, y estoy hablando del Jet. Ayer Así había es. Audiencia. audiencia, y Patricia nos va a hablar un poco acerca de eso. Bueno, pues en el día de ayer se tenía en agenda pautada la audiencia preliminar donde se conoce no el fondo, no si fue culpable o no, qué fue lo que pasó, sino si hay pruebas suficientes en contra de Antonio Espaillat, de Maribel Espaillat, de la compañía, para ir a un proceso. En esa audiencia, pues, si vamos a hablar del inicio, habían miembros de las familias afectadas que recibieron a Antonio y a Maribel Espaillat voceándole desde asesino, de todo, y hablaban del desgarrador, de lo desgarrador que han sido sus días desde aquel fatídico 8 de abril, de los niños en orfandad. Había un padre que decía que su hija tenía apenas 23 años, que era médico, que no tenía ni siquiera novio, que salió a divertirse y no volvió. Y todos los dominicanos recordamos con dolor entonces esos momentos de angustia, de búsqueda, y nos unimos a, ese dolor es nacional, ese dolor no es nada más de la familia afectada, ese hecho nos marcó a todos y no se va a borrar con los años. Vimos periodistas y comunicadores entonces haciendo símiles de cómo ha continuado la vida productiva del empresario Antonio Espaillat, y entonces al final vimos cómo salieron por la parte de atrás para cuidarlo, y no lo vean como que viven desde el privilegio, véanlo como que es el deber de la justicia cuidar a todos los miembros de algún proceso. En este caso son ellos querellados, pero a veces es a los querellantes. La integridad física de quienes asisten al Palacio de Justicia, pues es responsabilidad del mismo garantizarlas. ¿Qué pasó a nivel técnico? A nivel técnico, pues la audiencia se aplazó para marzo, porque a pesar de que el Ministerio Público depositó la formal acusación donde los imputa de homicidio involuntario, pues esa acusación, que hablamos de ella de manera oportuna, no le fue notificada a Antonio Espaillat, a Maribel Espaillat y a los abogados que lo asisten, por lo que alegan desconocer qué contiene la acusación y los medios de prueba. También se le dio un plazo a las víctimas, o sea, a los papás, a los que representan a esos fallecidos, a esos hijos que quedaron en la orfandad, para decir si están de acuerdo con lo que depositó el Ministerio Público o quieren agregar algo, que es lo que dice, si se adhieren a la acusación del Ministerio Público o si van a presentar una acusación distinta. Nosotros hemos visto cómo Félix Porte, que es abogado de algunas víctimas, dice que el homicidio fue voluntario, por lo que se entiende que algunos de los querellantes van a hacer acusación adicional. Son temas procesales, son temas técnicos, es muy normal en un proceso, no es un tema de que se le está dando largas o se está beneficiando en el tiempo a una o a otra parte, sino que hay que cumplir con los procesos. ¿Dónde yo me quejo? Desde el momento que el Ministerio Público presenta acusación, sabe que tiene que notificarla de por Dios. Eso ¿Cómo tú pasa. presentas una acusación y no la notificas? Por eso es que esas cosas dan pie a la especulación o a la indignación de la sociedad civil, que dice, pero ¿cómo es posible? No fue ayer que la presentó, tiene meses depositada, porque aquí lo hablamos y se volvió noticia nacional cuando el Ministerio Público hizo formal depósito. Al otro día el Ministerio Público debió de notificar eso, de por Dios, y por lo menos se hubiera avanzado un poco en la audiencia de ayer. Ahí yo comparto y entiendo la indignación de los familiares que estuvieron ayer, y por supuesto entiendo también quien por desconocimiento técnico y jurídico especule cualquier otra cosa. Ahora bien, eso es normalito y pasa todos los días en los procesos judiciales, todos los días, y por falta de un Ministerio Público no notificar, por falta de una parte no hacer lo que tiene que hacer, los procesos se alargan años en tribunales. Bueno, tú eres experta en eso. No hay más nada que hablar.
No, Mira, y podemos hablar antes de irnos a una pausa. Bueno, vamos a ver un video sí, de lo que pasó ayer en tribunales, antes de irnos a la pausa y pasar a lo internacional, porque te tengo alguna pregunta de qué está pasando en la cabeza de algunos locos dominicanos. Vamos a seguir con Jet Set. Yo entiendo que el pronunciamiento que hice esta mañana no estuvo desatinado. Si ustedes buscan la definición de un abogado del diablo, es aquel que va en contra de lo que es justo, de lo que es legal y de lo que todos reclaman. Entonces, este señor hemos visto en los últimos tiempos que se ha dedicado a defender a lo indefendible. Por ejemplo, aquí he sometido un proyecto de ley de supervisión de infraestructuras que estén en construcción. ¿Eso perimió? Usted va a pagar el sufrimiento. Ahorita se enferma. Ahorita se enferma y salen coreando. Estuvimos escuchando a la diputada hermana de Rubí Pérez, quien falleció en ese trágico hecho en el Jet Set el pasado 8 de abril. La verdad es que si uno se pone a recoger la información de cada miembro de familias afectadas, pues uno se indigna igual y hasta lo entiende. Pero reitero, los procesos judiciales son lentos, son largos, son desgastantes y quizás por eso nosotros hemos visto que familias importantes, quienes se vieron afectadas por el fallecimiento de miembros, hablo de el caso de la Delta Comercial, el caso del Grupo Popular, del mismo, el anterior ministro al ministro actual de Obras Públicas, anterior senador de la provincia de Santiago, presidente de la Cámara de Senado, el ingeniero Eduardo Estrella. Pues ustedes dicen, ¿y por qué no son parte de esos procesos? Porque ellos saben lo desgastante que es y al final nada le va a devolver la vida a sus familiares. No hay dinero que pague eso y estar yendo a eso no es fácil. Como digo una cosa, digo la otra, también hay que abogar porque se haga justicia y que se eviten casos como estos. Esto pasa en 1 en 1 millón en pocos países del mundo, pero a raíz de eso recuerden que todos nosotros somos más críticos en cuanto a las estructuras y desde el Ministerio de Vivienda pues se han tomado medidas para no solamente evaluar las viviendas y construcciones nuevas, sino también para estudiar cómo pudiera dárseles seguimiento a estructuras viejas para reforzar el cumplimiento con algunas normas nuevas de construcción o de mantenimiento. Señores, eso va para largo y vamos a hablar del Jet Set por muchos años, esperando que por lo menos los familiares al final de estos procesos encuentren un poco de aliento. Vamos a una pausa entonces, ahora sí, porque cuando regresemos tenemos que hablar de Venezuela, otro caso que nos dará noticia para largo. No se muevan.